La comunidad bíblica Ebenezer les da una cordial bienvenida a esta su secuencia Tiempo con Dios. Esperamos que este sea un tiempo de edificación para su vida espiritual. También puede enviarnos sus peticiones de oración a nuestro email ebenezer.comunidadbiblica@gmail.com. Ahora queda con ustedes el hermano Rafael Salinas en la exposición de la palabra de Dios. Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí, porque todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Si en mi aliento Él no fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Y amén. Amén, hermanos. Qué linda canción, hermanos. Me gustó mucho desde el momento que la escuché. Todo se lo debo a él, de Marcos Lloraide, que ya se les estaré pasando también para que ustedes la tengan y la puedan cantar. Hoy día vamos a hablar acerca, pues, del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo es Dios mismo. Pues Dios es uno solo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No que tengamos tres dioses, sino que es un solo Dios. Triúnico. ¿Que cómo puede ser que sea triúnico? Bueno, la Biblia lo enseña y yo lo creo. No alcanza en mi lógica humana, pero la Biblia lo menciona y de tapa a tapa lo dice. Entonces yo tengo que asumir las doctrinas que la Biblia me enseña. Como esta es una doctrina que trasciende la lógica humana, por supuesto, algunos poseídos y guiados por poderes demoníacos, no conformes con esto, pues les parecía extraño como no calzaba en su lógica humana y decadente y caída. Y por eso inventaron sus Biblias a su manera para poder decir que el Espíritu Santo era una especie de viento, de energía, y que no era Dios mismo, o por lo menos no era una manifestación de Dios. Por eso que usted ve por ahí algunas sectas religiosas, como los mal llamados testigos de Jehová, que ellos tienen su propia Biblia. Nosotros los amamos a ellos y oramos por ellos, pero no compartimos ni sus doctrinas, ni tampoco usamos su Biblia, que está totalmente amañada. ¿Para qué? Para denostar la deidad del Espíritu Santo, la deidad del Señor Jesucristo. De manera tal que el Espíritu Santo para ellos pues es una especie de energía eléctrica, de viento, de soplo. Pero hoy vamos a ver a la luz de las Escrituras que no es así. Asimismo, otras versiones de la Biblia que son totalmente letales, como la NBI, que hay muchas iglesias que lo usan, porque dice es de carácter fácil, sencillo, pero algunos hermanos ignoran que esta Biblia tiene, pues, hermanos, es como si fuera la de los testigos de Jehová, así se lo resumo todo. Donde se corta la deidad del Señor Jesucristo y también la deidad del Espíritu Santo. Ese ha sido otro de los ataques a la Biblia, sutilmente
dado por los siervos de las tinieblas y que se ha metido, se ha infiltrado dentro del ámbito del evangelismo, ¿no? Evangelicalismo. Pero, por supuesto, el remanente, por el obrar del Espíritu Santo, se dio cuenta y dijo, no, esta versión no es bíblica, esta versión no corresponde a la palabra de Dios, y la desechó. Me quedo con mi Reina Valera del 60, que en el idioma castellano es la más exacta y más fidedigna. Y si quiero todavía algo mucho mejor, me voy a la Reina Valera del año 1839, o la Biblia del Oso, del año 1800 y tanto. Entonces, hermanos, vamos a estudiar acerca del Espíritu Santo. En Juan 16, 7, 8, dice el Señor Jesús, bienvenidos los que recién están integrándose, vamos a estudiar el Evangelio de Juan 16, capítulo 16, versos 7 y 8. Estamos hablando acerca del Espíritu Santo, así que quédese bienvenido a este tiempo con Dios. Entonces, Juan 16, 7 y 8 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Aquí está hablando el Señor Jesús. Porque si no me fuera, el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, el Paracletos, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Señor Jesucristo estaba hablando acerca del Espíritu de Dios. Y en 2 Corintios 3:17, el apóstol Pablo dice, porque el Señor es el Espíritu. Cuando usted ve en mayúsculas la palabra Espíritu, la E en mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. De manera tal que ya aquí la Biblia nos va configurando que el Espíritu Santo no es un viento, no es una energía, no es una cuestión que por ahí da pulsadas eléctricas, por ahí, no es eso. Si usted quiere tener pulsadas eléctricas, pues agarre un polo de corriente y eso es dañino. No lo haga, estoy diciendo en sentido figurado. Pero el Espíritu Santo no es eso, es una persona. Y vamos a ver cómo acciona en la vida del creyente. De manera que vamos a ver quién es el Espíritu Santo, dónde está ahora, qué produce en la vida de un creyente, y vamos a ver que no contristarlo es uno de nuestros más grandes deberes cristianos, el no contristar al Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es una persona, es Dios mismo. Cuando el Señor Jesucristo dice en 2 Corintios 16, 7, Juan 16, 7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces, ¿quién envió al Espíritu Santo? El mismo Señor Jesucristo. Lo envió. Note usted el trabajo que tiene la Trinidad. Desde la fundación del mundo, desde la creación del hombre, ahí ha estado la unidad, la triunidad. El Señor Jesucristo ascendía al cielo y Él iba a enviar al Espíritu Santo, tal como dice en Juan 16, 7. Y cuando Él venga, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, un viento, una energía no puede convencer a nadie porque es un ser inanimado, pero el Espíritu Santo es una persona. Tiene la capacidad de convencer. Tiene la capacidad de hacerle ver al hombre no creyente, a la humanidad no creyente, al mundo no creyente, de que el Señor ha provisto salvación para el ser humano a través de la persona del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo dice en el verso 9 del capítulo 16 de Juan, dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Claro, Él viene a convencer al ser humano de que sin Dios está perdido, está extraviado y su destino final es el infierno. El Espíritu Santo viene a obrar en toda persona,
A lo cual la gracia de Dios llega a su vida y lo regenera, lo cambia, lo transforma. Y esa persona cree en Jesucristo como Señor y Salvador y se desarraiga de los poderes de su propia carne y naturaleza y de los poderes de Satanás. Y el Espíritu Santo lo convence de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Venía también a anunciar que la obra en la cruz del Calvario había sido suficiente para que todo aquel que cree en Jesucristo como Señor y Salvador y crea que en la cruz del Calvario todos sus pecados fueron perdonados, los pasados, los presentes y los futuros, y creyera que el Señor Jesucristo se entregó cual cordero, sin mancha, sin pecado, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros hemos sido salvados, por su sacrificio en la cruz. El Espíritu Santo está en la tierra haciéndole ver al hombre pecador que la justicia de Dios puede ser satisfecha a través de los méritos de Jesucristo, porque ya toda la justicia de Dios se ha cumplido en el sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario, y todo hombre que cree en Jesucristo como Señor y Salvador es declarado justo. Por eso es que decíamos que no nos acercamos a Dios en nuestros méritos. Porque ¿qué méritos nosotros como seres humanos, siendo tan pecadores, hermano? Y antes, sin Cristo éramos peor, borrachos, mujeriegos, fornicarios, algunos adúlteros, otros mentirosos, otros bravucones, otros llenos de pecado, de maldad, de vicio, de droga, de borracheras, de cosas terribles que la Biblia menciona, sin afecto natural, despiadados, hijos de las tinieblas, totalmente malos, totalmente perversos, así estaban. Pero cuando el Señor, a través de su Santo Espíritu, nos convenció, obró sobre nosotros con su gracia poderosa, irresistible y soberana. Y nosotros vimos la condición en la que nos encontrábamos, una condición miserable. Andábamos podridos en pecados, engusanados en pecados, así andábamos a manera espiritual como anda todo el mundo, según Efesios capítulo 2, siguiendo las corrientes de este mundo, siguiendo los placeres, nuestros pensamientos, nuestra naturaleza. Éramos por lo consiguiente hijos de desobediencia, rebeldes, contumaces, guiados por Satanás. Satanás cuando quería nos mataba, nos ponía un cáncer, nos ponía una enfermedad a través de sus siervos y peones y moríamos. Un accidente, cruzaba la pista, como estabas sin Dios, te pasaba el carro, te morías, como sucede, hermano. Cosas terribles. Entonces cuando viene el Espíritu Santo nos convence de pecado y también nos hace ver que la justicia de Dios es satisfecha en los méritos de Jesucristo, en la obra redentora de Jesucristo, en la cruz del Calvario. Pero también viene a hablar de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El Espíritu Santo también viene a decir y hablar acerca de juicio, del juicio venidero, de lo que le espera al hombre sin Dios, de lo que le espera a Satanás, a sus ángeles caídos y sus demonios. Porque de esto es lo que la Biblia trata siempre, que vivimos en medio de una tremenda e inmensa batalla espiritual. Y tenemos que ser conscientes de eso. Y el Espíritu Santo vino para convencer de pecado, de justicia y de juicio una persona. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis oír. Habían más cosas que tenía que decir el Señor Jesucristo, no las podía decir en ese instante porque todavía los discípulos estaban aprendiendo. Pero ¿quién luego les enseñó a los discípulos y les reveló las cosas que en ese momento no podían soportar? El Espíritu de Dios. Él, y por eso es que ahora tenemos este libro maravilloso de la Biblia, inspirado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Él obrando a través de diferentes hombres de Dios en todos los tiempos.
Y si usted se da cuenta, hay una coherencia de tapa a tapa, desde Génesis hasta Apocalipsis, una coherencia doctrinal, de pensamiento, de guía. ¿Cómo pudieron hombres en diferentes épocas por cientos de años tener esa coherencia de pensamiento, de criterio y dejar trazadas una serie de doctrinas que son, hermanos, son clarísimas? Esto es divino, por eso es que la Biblia es palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. No menosprecie su Biblia. Su Biblia es palabra de Dios, es poder de Dios. Si usted anda ahí, su Biblia guardada, empolvada, que usted no la abre hace meses, hasta las arañas ya están ya creyentes porque han creído y paran leyendo la Biblia y usted no la lee. Esa Biblia, hermano, es la bomba atómica contra Satanás y sus demonios y sus ángeles caídos. Usted tiene un arma poderosa en la Biblia, inspirada por el Espíritu Santo. Y si usted no la lee, ¿cómo se arma? La espada del Espíritu. Y el Espíritu Santo, hermanos, es Dios mismo. En Génesis 1:26, ¿qué dice? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y se enseñoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hagamos al hombre. En plural, triúnico y único, singular al mismo tiempo y plural al mismo tiempo, imposible que quepa en nuestra lógica humana. Pero ahí estaba el Espíritu Santo. Por eso es que usted y yo tenemos que aprender a respetar al Espíritu Santo. Por eso es que usted cuando camina y anda por la calle, usted va con el Espíritu de Dios, usted va con Dios mismo en su espíritu. Por eso es que tenemos que tener cuidado en lo que pensamos, en lo que hacemos. No hay ese corito, ojitos, hay que tener cuidado en lo que vemos, oídos, hay que tener cuidado en lo que oímos y nuestras manitas en lo que hacen, que se le canta a los niños, ¿verdad? Eso es también para nosotros los creyentes, para todos, sin distinción de edad. Porque cuando usted se expresa algo mal, el Espíritu Santo lo está escuchando a usted que está hablando. ¿Y qué dirá el Señor? Se contrista, se apena. Ya lo vamos a ver más adelante. O cuando usted mira algo que no debe mirar, el Espíritu Santo también está ahí mirando y se ha de ofender inmensamente. Por eso es que el creyente tiene una responsabilidad en su vida cristiana de obedecer a Dios y de amar a Dios, porque tiene al Espíritu Santo en su espíritu. Si hay creyente que no tiene conciencia de esto, entonces créame que necesita pedirle perdón a Dios y necesita decirle, Señor, guíame la vida a través de tu Espíritu Santo. ¿Dónde está ahora? El Espíritu Santo, pues es Dios mismo, está en todas partes y en el espíritu de cada creyente desde el día de Pentecostés. Hechos 2:1, que dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, ¿verdad? Todos juntos en Jerusalén. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Así llegó el Espíritu Santo ahora para morar en cada creyente. Antes, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo estaba en las personas, pero podía irse. Lo que pasó con Saúl, desobediente, contumaz, y aún después de haber sido desechado por Dios, él de nuevo, el Espíritu Santo lo tomaba y hasta profetizó, pero de nuevo se iba. Y ahora el Espíritu Santo está en cada hijo de Dios. Y ya no se va, porque ahora hay un sacrificio perfecto de por medio. El sacrificio perfecto del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero el Espíritu Santo dentro de cada creyente ejerce también autoridad. No que nos va a nublar la mente, hermanos, entendamos bien esto. Solo
los poderes satánicos, en este caso los demonios, los espíritus inmundos, nublan la mente. El Espíritu Santo jamás nos va a nublar la mente. No va a haber ningún creyente que diga, Señor, poséeme, y que toda mi mente se quede en blanco. No, esa es obra del diablo. El Espíritu Santo nunca hace eso. Que se le pusieron los ojos blancos y entró en una catarsis, esa es obra de demonios, espíritu de Kundalini. Eso, hermano, de los años 60, 70, 80, 90 y 2000 y debe seguir. Eso se esparció como una levadura por millones de congregaciones a través de estos movimientos satánicos y que exacerbaban todas estas cuestiones y decían, es el obrar del Espíritu Santo, pero no, era el obrar de demonios. Entonces esos espíritus inmundos daban incluso capacidades de clarividencia, ¿no? Capacidades de una serie de poderes diabólicos que la Biblia no permite que ningún creyente tenga en su vida. Y la gente cree, pues, como ven las películas, ¿no? Se le puso la mente en blanco, es una obra de demonio, eso no, el Espíritu Santo jamás va a ponerle la mente en blanco a un creyente. Jamás lo va a dejar inmóvil. Usted lo ve a lo largo de toda la Biblia. Lo ve lo que le pasó a Lidia, ve lo que le pasó a Felipe cuando lo arrebató. ¿Acaso le puso la mente en blanco? No le puso la mente en blanco. Y aquí en Pentecostés dice que llegó sobre cada uno de los creyentes y se manifestó como si fuera una llama, repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Y nosotros debemos procurar que vivamos en esa llenura, en esa plenitud del Espíritu Santo. Y comenzaron, dice, a hablar en otras lenguas. Y ahí habían de Ponto, de Capadocia, habían de diferentes países. Y el evangelio tenía que esparcirse a diferentes lugares. Y los hermanos pues empezaron a hablar en toditas las lenguas de esos países. Y los judíos a tal punto que se sorprendían, decían, pero ¿este cómo habla en mi idioma? ¿Por qué? Porque habían judíos, los judíos eran cosmopolitas. Estaban en diferentes lugares del Imperio Romano. Era algo tremendo, hermano, algo poderosísimo. Una capacidad del Espíritu Santo en ese instante. El apóstol Pablo también habla de las lenguas angelicales, que ese es otro tema. Ese es otro asunto que lo veremos, si Dios mediante, el próximo domingo, cuando estudiemos los dones del Espíritu Santo. Pero en este momento, en ese instante de Pentecostés, todos ellos recibieron capacidades espirituales que se manifestaron en sus propias capacidades, digamos, cognitivas, intelectuales, porque empezaron a hablar en lenguas de otros países. Era sorprendente. Escuché alguna vez a una hermana que contaba que le tocó a ella enseñar la Biblia, porque era una maestra de Biblia. Y estaba en Rusia, justo hablando de Rusia. Y ella era pues norteamericana. Entonces ella, cuando le pidieron que fuera allá, ella dijo, pero yo cómo voy a enseñar allá si yo no hablo ruso. Pero le insistieron los hermanos, seguía orando, entonces orando y orando, entonces tuvo certeza en su corazón que tenía que ir y fue. Y entonces los primeros días estaba con el traductor ahí, el traductor que le traducía lo que la hermana enseñaba, pero de repente le dijeron, hermana, enseña ahora a toda la congregación. Y ahí habían muchísimas personas. Como ella era maestra de Biblia, entonces ella dijo, pero le dijeron, no, hermana, y ella orando, y se fue a enseñar, y empezó ella a hablar. Y hablaba, y la hermana, pues decía, en un momento se dio cuenta que ya el traductor no traducía. Y el traductor la miraba, y ella se miraba, y ella no traducía, y los hermanos entendían. ¿Qué es lo que estaba pasando? La hermana estaba hablando en ruso. En aquella misma hora tuvo esa capacidad de hablar un idioma que ella nunca había escuchado ni practicado. El poder del Espíritu Santo. Real.
porque Él es una persona y da poder a cada creyente. Y en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Él estuvo cuando se creó todo, y ahora Él está en cada creyente. 1 Corintios 6:19 que dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? O sea, mire lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Oye hermano, oye hermanita, tú ignoras que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, o sea, está en ti, el cual tenéis de Dios, no por tus obras, sino de Dios que te lo dio. Y que no sois vuestros, o sea, ni tu cuerpo es tuyo tampoco. Porque habéis sido comprados por precio, es decir, ya no nos pertenecemos, hermano. Este cuerpecito ya no le pertenece ni a Satanás ni a nosotros mismos, sino a Dios, porque hemos sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Todo nuestro ser ahora es de Dios. Y este cuerpo al que tenemos que cuidar es templo del Espíritu Santo. Porque este cuerpo, que es en realidad como un cascarón, este cuerpo físico que tenemos, con el cual interactuamos con la materia, con lo tangible, a través de este cuerpo vemos, oímos, olemos, saboreamos, podemos tocar las cosas. Pero dentro de nosotros ahí está nuestra alma y dentro está nuestro espíritu. Y dice el apóstol Pablo que este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por eso es que tenemos que cuidar este cuerpo. Por eso es que este cuerpo usted no le puede estar echándole, hermano, 7 hamburguesas, una por día, hermano. ¿Qué es eso? Malogra, llena de grasa las arterias. Tiene que cuidar su cuerpo. Tiene que salir a caminar, tiene que oxigenar, tiene que tomar agua. ¿Por qué toma usted gaseosa sabiendo que cada gaseosa es tomarse 1 kilo, 2 kilos de azúcar, malográndose el cuerpo, el páncreas? Usted tiene que cuidar el Espíritu Santo. Antes se decía, los hermanos no toman cerveza, pero hermanos, ¿cómo comen? Por eso que los hermanos eran gorditos. 5, 6 panes, 12 panes, hermano, ¿dónde va a caber el templo del Espíritu Santo? ¿Qué están haciendo? Lo están dañando. Duerma sus horas, sus 6 horas, sus 8 horas, descanse, repose, no se afane. Por eso es que la Biblia dice que no nos afanéis. Basta cada día su propio afán. ¿Qué anda usted preocupado, alocándose? Daña el cuerpo, daña su mente, daña el templo del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta cómo toda nuestra vida, Dios tiene cuidado de todo aspecto de nuestra vida? Y toda nuestra vida depende de Dios, ya cuando somos creyentes. Y el Espíritu Santo entra a tallar ahí. Porque habéis sido comprados, dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 6:20. 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Tenemos que cuidar este cuerpo. Hay que guardarlo, limpiarlo, protegerlo. Sabe usted que va a caminar al sol, tiene que recibir rayos solares, pero tampoco no va a estar expuesto todo el día 3, 4 horas al sol, se malogra el cuerpo. Sabe que usted tiene que respirar, pero si anda con un trapo en la cara, 2 trapos, 3 trapos, no va a poder respirar bien. Se malogra las células, se le mueren las neuronas, hay hipoxia, hay acidez sanguínea. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Algunos hermanos se olvidaron de eso. Rápidamente. Entonces, ¿dónde está ahora? Está en todas partes y en cada uno de los creyentes. En 1 Corintios 3:11, ¿qué dice? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento, alguno edificare oro, plata y piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Porque por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Tenemos que tener cuidado con nuestro cuerpo. ¿Qué nos ponemos en nuestro cuerpo? Eso es lo que muchos hermanos han ignorado en estos años, 2020, 2021, 2022. Este pasaje de la Biblia no lo leyeron bien. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Todo creyente debe saber que es templo de Dios y que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, mora en él. Si alguno destruyera el templo de Dios, es decir, si alguno enfermare este templo, Dios le destruirá. El apóstol Pablo hablaba pues de la gente que se emborrachaba, se enviciaba, participaba en orgías, en cosas aberrantes, dañaban a su cuerpo. Dios los acababa por destruir. La iglesia en Corinto era así, hermano. Eran creyentes pero terribles. Ahí había uno que tenía vínculo con la mujer de su padre. Y por eso el apóstol Pablo tuvo que entregarlo a Satanás con los hermanos de la iglesia para que, si bien es cierto, era creyente y todo, y eso algún momento lo vamos a estudiar, pero terminó siendo destruido. Porque era un contumaz, un rebelde. Y hemos visto cómo el Espíritu Santo actúa, ¿no es cierto? Ahí en el Nuevo Testamento. Cuando le pretendieron engañar al Espíritu Santo y al apóstol Pedro, ¿verdad? El Espíritu Santo exterminó a esa pareja de esposos en ese instante. Se cayeron muertos porque pretendieron engañar al Espíritu Santo. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Hermanos, nuestro cuerpo santo es. Entonces tenemos que cuidar este cuerpo, porque tenemos al Espíritu Santo dentro. De manera que no malogremos este cuerpo. No le pongamos cosas que ya sabemos que enferman, que dañan. O sea, muchos hermanos no se dieron cuenta. Se dejaron atolondrar por Satanás y el miedo y no se dieron cuenta qué estaban haciendo. Estaban destruyendo el templo. Por eso muchos de ellos cayeron, murieron. Se desesperaron, miraron al hombre y no miraron a Dios. Y se fueron allá donde el hombre y ahí fueron exterminados. Y hay hombres que han sido criminales, totalmente criminales. Y aplicaron una serie de tratamientos para matar a un montón de gente. Eso se llama iatrogenia. Entonces, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Rápidamente avanzando, ¿qué produce en la vida de un creyente? Lo que produce en la vida de un creyente el Espíritu Santo es santificación y una vida que teme a Dios y que se expresa de diferentes maneras. Una de ellas es poder espiritual. En Efesios 3:16 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Fortaleza espiritual. Con poder en el hombre interior por su espíritu. Un cambio nuevo. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin que arraigados y cementados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. 4 dimensiones. De conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Todo eso lo otorga el Espíritu Santo. Siempre les cuento la historia de Beatriz, que Beatriz era una chica endemoniada, pero cuando creyó en Jesucristo cambió totalmente. ¿Quién le dio esa capacidad? ¿Quién le dio esa fortaleza espiritual, ese poder espiritual? ¿Y quién le hizo entender que su vida fue cambiada? ¿Quién le estaba haciendo entender
la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo? Pues el Espíritu Santo. Le estaba llenando de toda plenitud de Dios. Por eso es que cambió su vida. Porque conoció a Jesucristo como Señor y Salvador. También que produce el Espíritu Santo en nosotros fruto. Y el fruto del Espíritu es amor. No puede haber un creyente que no tenga amor. Un creyente que no tenga amor, entonces algo no está bien. El fruto espiritual no está completo. Gozo. Está el problema, pero ahí está el gozo. Paz. Está la situación terrible, pero él está tranquilo ahí. Paciencia. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gozo, paz, paciencia. A veces el Señor tiene que enseñarnos paciencia. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre. A veces uno quiere que las cosas se den rápido y dice: Señor, ¿por qué no me respondes? El Señor te está enseñando paciencia. Señor, ¿por qué no haces esto y aquello? El Señor te está enseñando, tienes que tener templanza y aprender a depender de mí. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora, ¿cómo poder crucificar la carne con nuestras pasiones y deseos? En nuestras propias fuerzas no podemos, hermano. Porque esa naturaleza adánica que viene de nuestro padre Adán está ahí. Si no fuera por el poder del Espíritu Santo, hermano, nosotros estaríamos pues de nuevo en la práctica del pecado. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. La iglesia en Gálatas pues era una iglesia también muy especial, ¿no? El apóstol Pablo tiene que llamarle la atención, porque si algunos decían que vivían en el Espíritu, hermano, pero eran carnales. Por eso es que tiene que decirle: si vivimos por el Espíritu, o sea, si tú dices que vives por el Espíritu, entonces anda también por el Espíritu Santo. Deja la vanagloria, deja la soberbia, deja el orgullo. Deja de decir a otros hermanos que tú eres menos, yo soy más, tú no sirves, yo sí sirvo, yo sí tengo más dones, tú no tienes ni un don. Yo sí ayuno como 30 días, 40 días, 50 días más que el Señor Jesucristo y tú ni un día. Yo sí oro más que 25 horas al día y el día tiene 24 y tú no oras uno. Deja de andar comparándose, hermano. Hay creyentes que se comparan. Y miran a los hermanos del hombro hacia arriba, ¿no? De la cabeza a los pies. ¿Qué más produce el Espíritu Santo? Trae libertad. 2 Corintios 3:16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Eso es lo que pasa con cada vida que reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador. El velo se quita ahí. Y lo mismo le va a pasar a Israel cuando reconozca al Señor Jesucristo como Señor, Mesías y Salvador. Pero en cada individuo, en cada persona se cumple esta palabra. Cuando se convierten al Señor, el velo se quita. Entonces ya mira su condición. Porque el Señor es el Espíritu. El Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 2 Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu. Note usted eso. Porque el Señor, o sea, Dios es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por eso es que cuando hay conversiones, ¿verdad? Hay fiesta en los cielos. Pues el Espíritu Santo que entra, hermano, destruye todo el obrar satánico, arremete contra todas las cosas que Satanás tenía en la vida de la persona, la regenera, la cambia, la muda, le quita toda esa putrefacción espiritual. De manera que es una nueva criatura y la persona ama a su Señor y Salvador. Por tanto, nosotros todos, 2 Corintios 3:18, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. ¿Quién te transforma de gloria en gloria? El Espíritu Santo. De gloria en gloria, porque cada día, hermano, es una victoria para nosotros. Cada reto es una victoria para nosotros.
Cada prueba que superamos es una victoria para nosotros. Y vamos siendo transformados, vamos adquiriendo nuevas capacidades, nuevas maneras, avanzando en la vida cristiana. Es como si tuviéramos nuevos logros, ¿no? Nuevas condecoraciones espirituales. ¿Qué más hace? Produce adoración a Dios. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y Dios busca a esos adoradores. Y en verdad es necesario que adoren. Verso 23 de Juan, capítulo 4, dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Cuando estamos en plenitud del Espíritu Santo, usted va a querer adorar a Dios con su vida, con su boca. Está pensando en Dios. Está haciendo una cosa, está diciendo a Dios, le va a agradar. Está viviendo algo, una adversidad, y usted está buscando a Dios, está clamando a Dios y le adora. Gracias, Señor, tú me vas a sacar adelante. Yo creo en ti, yo sé que tú estás actuando, yo no lo veré. Me impaciento un poco, pero dame paciencia, Señor, ayúdame. Usted está adorando a Dios. Y Dios busca que usted le siga adorando. Porque Dios es espíritu. Y los que le adoran deben adorarle en espíritu, porque todas esas cosas salen desde su espíritu. Y en verdad, y es necesario que adoren. O sea, usted no puede estar callado, hermano. Si usted es creyente, nunca dejará de adorar a Dios. Esa es una característica de todo hijo de Dios, de todo verdadero salvo, que adora a su Dios donde quiera que esté, por donde esté, así esté durmiendo, así esté en su cama, así esté en la cama de un hospital, está adorando a su Dios y agradecido a su Dios. Eso nos hace diferentes del mundo, porque el mundo no le interesa a Dios, no le importa a Dios. ¿Qué le importan las cosas de Dios? Ahora nos ayuda a orar e interceder por nosotros. El Espíritu Santo también es intercesora. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda, Romanos 8:26, en nuestra debilidad. Porque somos débiles, hermano, tenemos flaquezas. Ninguno de nosotros puede decir, no, yo soy más fuerte que tú, yo soy fuerte en esto. No, hermano, tenemos debilidades, aún siendo creyentes. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. A veces no sabemos qué orar, hermano. Hay motivos, pero no sabemos cómo articular la oración. Si fuéramos simplemente sin Cristo, sencillamente no oramos nada, porque no nos importa Dios. Pero cuando ya somos creyentes, el Espíritu Santo actúa en nosotros. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mientras estamos ahí, Señor, orando, pero allá en la eternidad, el Espíritu Santo está que clama por nosotros. Y aquí tenemos otra enseñanza, hermanos. No estamos solos, no estamos huérfanos. No os dejaré solos, dijo el Señor Jesucristo, sino que estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Y a través de quién? A través de su Espíritu. Por eso es que nosotros no sabemos a veces cómo orar. Y el Espíritu nos ayuda, nos va dando las palabras, nos va dando los sentimientos, las emociones, salen de nuestro espíritu y llegan hasta nuestro intelecto, y nosotros ahí podemos articular una oración, pero Él también está orando, intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. O sea, es un gemido, hermano, es una cosa que no se puede mencionar, no se puede, hermanos, expresar humanamente. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo seguramente para escribir eso, tiene que haber él escuchado eso. Tiene que haber escuchado y no lo puede mencionar porque son indecibles. Esta es una cuestión de revelación. El apóstol Pablo tiene que haber escuchado eso. El Espíritu Santo cuando le estaba inspirando tiene que haberle dado una experiencia que le permitió a él escribir esto. Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Qué tremendo es esto, hermano. Y es el Espíritu Santo el que está ahí con nosotros, hermano. Rápidamente, el tiempo se nos va. Guía al creyente. Esto también produce el Espíritu Santo en nuestra vida. Romanos 8:4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne,
sino ahora ¿quién? Conforme al Espíritu. Así caminamos nosotros, conforme al Espíritu. Por eso en nuestra vida nada es casual, hermano querido, nada. Entienda bien, sea consciente bien, de que usted está caminando en una dimensión espiritual diferente al hombre común y corriente. Entiéndalo, sea consciente. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Por eso es que esto nos diferencia del hombre sin Dios. A veces mis hijos me dicen, mi hijo me dice, pero papá, ¿por qué los otros niños piensan así, allá, que el Nintendo, que acá, que por allá? Nosotros no tenemos Nintendo. Y yo no pienso comprar Nintendo, ni pienso comprar ninguna de esas cosas. Y en el contexto en el que vivimos es un contexto donde queremos agradar a Dios. Y pensamos en todas las cosas que son de Dios. Entonces, ¿eso qué hace? Que andemos pues en el Espíritu, ya no en las cosas de la carne. Y nos sentimos pues diferentes, ciertamente. Yo tengo unos vecinos que les gusta libar licor. Y pues uno se da cuenta, y uno quisiera que pensaran como uno, pero es que ellos tienen una naturaleza. Y ahora mis ojos tienen que ser ojos de misericordia con ellos, para hablarles del Evangelio de Jesucristo. Ellos andan en las cosas de la carne. Porque el ocuparse de la carne es muerte, y ellos andan en eso, ocupándose de la muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Eso es promesa de Dios. Si tú te ocupas en las cosas del Espíritu Santo, que están aquí en este libro glorioso que es la Biblia, entonces va a venir vida y paz para ti y para tu familia. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Ninguno que no conoce a Jesucristo como Señor y Salvador se puede sujetar a la ley de Dios. No puede. Porque en Él están las corrientes de este mundo actuando, están el poder satánico actuando y está el poder de su carne, de su naturaleza caída actuando. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, dice el apóstol Pablo, Romanos 8:9, sino que según el Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, como diciéndole a los hermanos, si tú dices que eres creyente, entonces ya no vives en la carne, sino que tú vives en el Espíritu. Si es que de verdad eres creyente, porque si no eres creyente de verdad y eres un solo convencido, un religioso, estás viviendo en la carne. Estás viviendo una religiosidad, y la religiosidad es obra de la carne. Es pretender ganar a Dios en base a nuestras obras. Es creer que uno cree, pero no hay un nuevo nacimiento. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así de sencillo. Punto final a la discusión, dice el apóstol Pablo. Interesante, hermano. Y en Romanos 8:14, Romanos 8:13, vamos a leer, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo hago morir las obras de la carne en mí? Porque tengo todavía una naturaleza adánica que viene de mi padre Adán. Pues a través del Espíritu Santo. ¿Y cómo? A través de su plenitud. ¿Y cómo llego a esa plenitud? Pues siendo obediente a Dios, amándolo con todo mi ser. Eso implica que tenga que estudiar la Biblia, tenga que tener mi devocional diario, implica que también tenga que predicar este glorioso evangelio, implica que tenga que orar, implica que tenga que amar a mi prójimo, implica que yo tenga que llenarme de las cosas de Dios, adorarle, tantas cosas, hermano. Con ello voy haciendo morir a las obras de la carne. Hermano, cada domingo que nos conectamos y desde los sábados en los que nos conectábamos, yo me doy cuenta de los cambios desde hace un año, de mi vida hasta acá. Porque cada vez que uno predica el Evangelio, cada vez que uno busca del Señor, y Dios te obliga a hacerlo también, a través de su Santo Espíritu te guía y tú ves que sus cuerdas de amor te atraen, vas cambiando, vas mejorando.
va siendo diferente, va madurando en la vida cristiana. Vas haciendo morir las obras de la carne. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Estos son hijos de Dios. Todo el que es guiado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, hermanos, nos sella para salvación. Y con esto termino. 2 Corintios 5:5 dice: mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Es decir, la garantía del Espíritu Santo. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Cuando fuiste salvo, el Señor, a través de su Santo Espíritu, te selló. Lo que dice en Efesios 36:27, Efesios 1:13, perdón. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa, que es las arras, o sea, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Cuando hemos oído la palabra, el evangelio de salvación, y habiendo creído en Jesucristo como Señor, fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Ahí estás bien sellado. Sello que indica que perteneces al Señor. Sello que indica que tú eres de Dios, eres de Cristo. Y por último, hermano, no debemos contristar al Espíritu Santo. Efesios 4:30 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y no contristéis al Espíritu Santo. O sea, lo podemos contristar, hermano. Sí. Lo podemos contristar. Es lo que le decía al inicio, hermano. Caminamos con el Espíritu Santo ahí adentro. Vamos al supermercado con el Espíritu Santo ahí adentro. Hablamos con nuestros hijos con el Espíritu Santo ahí adentro. Entonces, que en nuestra boca no esté el griterío, que no esté la amargura. O el cristiano que solamente vive amargado, solamente vive amarrado al pasado. Que me pasó esto, que mi papá me abandonó, que mi mamá me hizo esto, que mi hermano me hizo lo otro, que mi hermana me hizo acá, que mi abuelito finado me hizo esto. Y hermano, viven solamente en el pasado, amargado. Ese está contristando al Espíritu Santo. Porque no está viviendo en la dimensión y en la plenitud del Espíritu de Dios. Tiene una atadura espiritual ligada a lo que le sucedió en el pasado. No ha perdonado. Y eso que están finados algunos de los que lo dañaron. Está siendo devorado por Satanás. Hay otros que solamente son enojos, creyentes que solamente viven enojados, hermano. ¿Por qué vives enojado? ¿Qué ganas con tu enojo? Te estás destruyendo psicológicamente y aún tu cuerpo vas a producir gastritis. Enojo, no, que así es mi carácter. No, así no es tu carácter. Esa es tu debilidad, esa es una miseria que tú tienes que entregar a los pies de Jesucristo. No, que yo soy iracundo, arrepiéntete, hermano querido, arrepiéntete. Por supuesto que estas emociones en algún momento saldrán cuando son necesarias, porque Dios nos dotó con eso. Pero que nos dominen la vida, ahí es lo que está mal, porque eso contrista al Espíritu Santo de Dios. Otros son gritería, hermano, y maledicencia. Siendo creyentes, ahí en la casa es un griterío, es un loquerío.
Y a veces el papá, la mamá son creyentes, pero gritan y se hablan y se dicen, y la maledicencia es maldecir cosas. Es decir, cosas absurdas contra unas personas y aún hasta contra Dios. Todo eso contrista al Espíritu Santo. Por eso hay montones de creyentes que no impactan en este mundo que necesita de Dios. Montones de creyentes que deberían estar en la brecha, haciendo retroceder el reino de las tinieblas que trata de imponer su nuevo orden mundial y el reino del anticristo. Pero montones de creyentes que viven, hermanos, amargados, enojados, en ira, en gritería, en maledicencia y en toda malicia. Toda cosa mala, malicia. Son gente, hermanos, que no están mirando las cosas como se están dando, sino que están metidos en su burbuja, aún siendo creyentes. Y están contristando al Espíritu Santo de Dios. Y este es un llamado para el remanente, no tanto para el que no es perdido, el que no es creyente, perdón, el que no es creyente, lamentablemente y con mucho dolor en el corazón tenemos que decir que está yendo rumbo al infierno. Y tenemos que orar y predicarle el Evangelio. Pero el remanente de Dios, sabiendo que tienen al Espíritu Santo, no puede pues andar por ahí sin dar la manifestación de ese fruto del Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude, hermano. El Señor nos ayude a no contristar al Espíritu Santo. Nos ayude el Señor a caminar en la vida cristiana como nos corresponde, como creyentes, como hijos de Dios. El Espíritu de Dios es maravilloso, hermano. Él es potente, Él es poderoso, es Dios mismo. Pero también, como Él es Dios, también Él es exigente. También Él demanda de nosotros en que amemos a Dios, en que le sirvamos, en que le adoremos y que no lo contristemos, no lo entristezcamos. Imagínese que usted se sienta en el televisor solamente a ver cualquier cochinada, cualquier serie o película que daña la vista y la mente y el corazón, y usted ahí está bien sentado y el Espíritu Santo, ¿qué cree que se siente mientras usted está viendo ahí todas esas cochinadas que no debería ver? ¿Cómo cree que está el Espíritu Santo por dentro? Contristándose y a la vez llorando por usted ante el Padre, gimiendo con gemidos indecibles. Eso también es dañar este cuerpo. Pero gracias le damos al Señor por su Santo Espíritu. Vamos a orar. Padre, gracias te damos y gracias, Señor, por tu Santo Espíritu y porque tú nos has dado, Señor, esta condición de...
Señor, a través de tu Santo Espíritu. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima secuencia. Que Dios le bendiga ricamente. Esta es una producción de Ebenezer Comunidad Bíblica. Todos los derechos reservados. Lima, Perú, 2022.